Bien, antes de venirme acá directamente a esto de la construcción que van a ver que es bien simplecito, es muy simplecito, quiero mostrarles esto de acá, que estoy seguro que no revisaron el video, que me pareció muy importante. Aquí está. Bueno, esto ya les había comentado, ¿no? Si tenemos muchos datos, podemos hacer un histograma de frecuencias y si no, podemos recurrir a hacer el papel de probabilidades. Ya, a ver, ¿por dónde empiezo? Ya, empezaremos por acá, por ejemplo. A ver, vámonos mejor a los apuntes. Me parece que ya, nos vamos a venir acá. A ver, espero no hacerlo tan largo. Vamos a poner acá. Acá vamos a trabajar entonces el papel de probabilidades. Como papel de probabilidades. Ahí está. Entonces, simplemente lo que indicaba acá es de que nosotros a partir de que tenemos una función de distribución, por ejemplo, en acá nos dice, esta función de distribución puede ser, por ejemplo, para una variable aleatoria continua del caudal, y el caudal está en metros cúbicos segundo. Déjenme acercarlo un poco más. Vamos a sacar un lapicerito. Aquí está. Ya. Tenemos acá una función de distribución, y esta función de distribución, por ejemplo, es esta. Y esa función de distribución es para una variable aleatoria continua, que es el caudal en metros cúbicos segundo. Entonces, tiene esta particularidad, esta forma simétrica, si hablamos de la ley normal. Hablamos de la ley normal, ¿no? Es claro que está simétrica. Y a partir nosotros de que tenemos esta función de distribución para la variable aleatoria continua del caudal en metros cúbicos segundo, nosotros podemos construir, como dice acá, la tabla de probabilidades de la ley normal. Podemos construir la tabla de probabilidades de la ley normal. O sea, podemos construir esto de acá, la tabla de papel de probabilidades. Sin embargo, cuando nosotros si queremos llegar a hacer, ver, tengamos esta herramienta, ¿no? Para trabajar, para poder determinar si esos datos se ajustan o no, pues nos va a servir, como les había comentado ya de partida en nuestra anterior clase. Pero ¿qué les parece si nosotros, una vez que tengamos esta herramienta, este papel de probabilidades que lo hemos hecho a partir de la función de distribución, pero de la variable aleatoria continua del caudal, y en este caso ahora tengamos que analizar precipitación, porque igual les había dicho que nos sirve, ¿no? A partir de la precipitación con modelos hidrológicos, etcétera, querer calcular el caudal. Y nosotros queremos determinar la lluvia de diseño, y a partir de la lluvia de diseño saber a qué tipo de ley se ajusta, también es muy importante. Pero, ¿qué tal si yo quiero ahora determinar si esta lluvia se ajusta o no a un papel de probabilidades? Este no me va a servir, porque este está trabajado para caudal, ¿no ve? Entonces, por eso es de que esta variable aleatoria continua, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con la variable reducida. En resumen, el papel de probabilidades vamos a trabajarlo, vamos a construir con nuestra variable reducida. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, esta función de distribución, ya sea para el caudal, es distinto a una función de distribución de la precipitación. Son distintos. Pero, ¿qué les parece si en vez de que nosotros hagamos de este caudal, esta variable aleatoria continua, la estandarizamos, se les maneja esos términos, y trabajamos con la función de distribución estándar? Presentaría esa función de distribución, ¿no? Y con esta trabajamos el papel de probabilidades, va a estar mucho mejor. ¿Por qué? Porque si nosotros ahora tenemos esta función de distribución de la lluvia, de la variable aleatoria continua de precipitación lluvia, sabíamos de que también tiene una función de distribución normal estándar, pero sabíamos que en teoría, la primera clase les había comentado, y también estaba en los apuntecitos, ¿no? Un poquito de teoría sobre esto. Sabíamos que estas dos funciones de distribución normal estandarizadas eran iguales. Vamos a ver otra vez. En resumen, nosotros necesitamos trabajar el papel de probabilidades con la variable reducida,
porque de esa manera esta herramienta vamos a poder trabajar ya sea con caudal, con precipitación, con temperatura, ¿ya? Entonces eso me parece muy importante. Bien, ahora, si tienen alguna pregunta de esto, me cortan por favor, esto es muy importante. Vamos a trabajar esos términos en el momento de hacer este papel. Ya vamos a reciclar material, pero vamos a ver si lo podemos trabajar con Excel. Eso es lo que quería hacer ahora. Y vámonos acá. Entonces, eso de partida, vamos a trabajar con nuestra variable reducida, comentaba yo. Y a ver, déjenme escribir un poco acá. Ok, les había comentado que esto de los papeles de probabilidades resulta ser estos últimos, podríamos decir que en estos últimos son menos populares, esto de los métodos probabilísticos, del papel de probabilidades, perdón. Es más, resulta que ahora si uno busca este papel de probabilidades donde anteriormente tal vez se llega a vender, pues tal vez no lo va a encontrar. Y realmente va a requerir hacer la construcción de su papel de probabilidades, que lo vamos a hacer ahora, en función a la variable reducida. Aparte, a ver, algo importante que puedo mencionar, es menos popular porque resulta que el momento de querer calcular o trabajar este papel de probabilidades, solo tenemos para la ley normal, y eso es un dato muy importante que tampoco el ingeniero me comentó. Podemos trabajar o tenemos el papel de probabilidades para la ley normal, tenemos el papel de probabilidades o podemos hacer la construcción o pues, comprarte, llegar a ver, no sé si encontramos por ahí. También hay para la ley de Gumbel. Pero también hay para esta ley que ya la conocemos y podemos trabajar, calcular caudales de diseño, lo que sea de interés. También hay el papel de probabilidades para la ley de log normal que ya se les había presentado esta nueva distribución y habían visto que es bien simplecito, ¿no? Entonces ya conocemos estas tres y realmente podemos trabajar el papel de probabilidad solamente para estas tres. Resulta muy curioso que para los otros papeles, perdón, para las otras distribuciones no hay este papel de probabilidades. ¿Y por qué no hay? Porque simplemente no hay no se encontró o no es posible linearizar las otras distribuciones. Sin embargo, estas sí se pueden. ¿Ya? ¿Cuál es la idea entonces de de esto del papel de probabilidades? Simplemente linearizar la ecuación. O sea, ¿de qué manera? Es como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, no sé, tenemos acá, ya lo he dibujado muchas veces. Tuviéramos acá, por ejemplo, y igual a x cuadrado, por ejemplo. Y tuviéramos esta ecuación, por ejemplo, me parece que va a ser algo así, ¿no? Sí, me parece que algo así. Tenemos esto entonces. Si nosotros queremos linearizar esto, simplemente, ¿qué les parece si aplicamos logaritmo? Entonces decimos logaritmo de y es igual al logaritmo de x cuadrado. Tenemos acá este logaritmo de y igual a 2 veces logaritmo de x, por ejemplo. Si nosotros ahora tenemos esta nueva función, la tenemos acá en x y acá en logaritmo de y. Imaginemos, y esto no es del todo cierto, pero si se dan cuenta, ya tenemos algo, una función lineal, ¿no? Entonces tuviéramos algo así, ¿está claro? Entonces prácticamente tendríamos algo como esto, ¿no? Si nosotros, y al hacer esto, miren, lo único que estoy haciendo es que estoy alterando el eje vertical. Entonces, este es el principio que espero que les quede claro, porque este es el principio que vamos a manejar al momento de hacer la construcción del papel de probabilidades. Lo que nosotros vamos a hacer en función de la variable reducida es alterar uno de los ejes y el otro lo vamos a mantener igual. Es más, para este eje resulta ser que siendo x, por ejemplo, los caudales, vamos a tener los valores equidistantes. Sí, simplemente eso. Hay una imagen muy interesante que lo maneja el ingeniero y déjenme mostrarlo eso. Y les he debido mostrar en pizarra, pero no sé si lo subió al Classroom. Déjenme mostrarlo, el ingeniero Rodrigo Sums. Me parece que está acá. A ver, un momentito, por favor. Papel de pruebas normal. No, aquí no está. Yo sé que les ha debido mostrar esto. Si no, lo voy a esquematizar yo. Oh, caramba, no está acá. Series de tiempo, probabilidades. Aquí está. Estoy seguro que el ingeniero les mostró esto. Estoy
segurísimo que les mostró esto y es justamente esto. Uy, pero no tengo el lapicero, a ver. Ya, déjenme un momentito, acá tengo este que es muy importante. Mientras, tal vez si tienen alguna curiosidad, por favor, sería muy bueno que, o alguna observación, tal vez estaría muy bueno. Y nos volvemos acá. No me digas que se me ha colgado en la pantalla. Me parece que sí. Ah, no, perdón. Ya, volvamos al PDF. Ya, eso es lo que les quería mostrar, ¿no? El principio es este, y no sé si les he mostrado, no vi esta pizarra que se los llegó a subir. Vamos a usar esta pizarrita. Y lo mismo, ¿no? Tenemos ahí una función de densidad, ahí está nuestra función de distribución, la trabajamos bastante en nuestros ejemplitos prácticos, y ahí está el papel de probabilidades. Ahí está. Simplemente miren qué es lo que pasa al momento de que nosotros trabajemos esta función de distribución. Bueno, la voy a dibujar acá. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros simplemente tenemos esta función de distribución y lo dibujamos en el papel de probabilidades? Vamos a tener una recta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos linearizando, si vale el término, de esta función de distribución. ¿Y cómo lo estamos haciendo que sea una recta? Alterando este eje vertical. Y esta recta es esta misma función, pero acá ya linearizada, se vale el término, pero tiene ya algo particular, se lo llama como recta analítica. ¿Ya? Entonces ahí está la recta analítica. Con la misma idea trabajamos la ley de Gumbel. Tenemos ahí la función de distribución, algo asimétrica como la habíamos visto y sabíamos por qué. Y lo que nosotros hacemos es lo mismo, esta función de distribución, linearizarla. Y aquí tenemos. Y esto lo hacemos en función a que nosotros vamos a alterar este eje vertical. Resulta algo muy interesante. Lo que pasa es que el momento de que nosotros trabajemos esto en un papelcito de probabilidades, algo que no nos va a hacer daño, es que estas probabilidades lo vamos a trabajar acá y los valores de caudales, precipitación, etcétera, va a estar en el eje vertical. Pero no nos va a hacer daño, la idea va a ser la misma. Igual vamos a tener el momento de dibujar, o bueno, el momento de trazar esta función de distribución en la recta analítica. Igual vamos a tener una recta, entonces no nos va a hacer mucho problema. ¿Ya? Bien, esto me parece lo más importante habérselos mencionado. Y después, simplemente volviendo ahora, a ver, ¿dónde está? Vamos a aceptar. Listo, entonces, eso de partida. Entonces, les había comentado, y aquí está justamente la importancia, y lo vamos a aumentar un poco más. Ya sabemos un poquito sobre el papel de probabilidades, pero recordando ese enfoque, el cual decíamos lo importante del papel de probabilidades, nos iba a servir simplemente trazar ahí la recta analítica. En este caso, si estamos hablando de la ley normal, ahí tenemos la ley normal, y tenemos su recta analítica de la ley normal. Una vez que nosotros tengamos su recta analítica, dibujar la probabilidad empírica, en este caso por Weibull, no se nos hace algo muy familiar a lo que ya habíamos trabajado. Graficar la probabilidad empírica por Weibull y empezar a trazar ahí todos esos puntitos. Entonces, tenemos ahí la recta analítica. Ya les dije de qué manera lo vamos a trabajar. Es simplemente que de algún modo estaríamos obteniendo esta recta analítica en función a que nosotros estamos alterando ese eje vertical, que ese eje vertical ahora se encuentra acá en el eje horizontal. Y vamos a obtener esa recta analítica. Entonces, una vez que nosotros tenemos la recta analítica y el papel de probabilidades, vamos a empezar a plotear, se lo llama así, las probabilidades empíricas de Weibull. Y si las probabilidades empíricas de Weibull se acercan bastante a la recta analítica, bastante, como les había comentado, podríamos decir que este papel de la ley normal es una de las mejores candidatas para que se ajustan a esta serie de datos. Bueno, entonces, bueno, ya sabemos el enfoque, ya sabemos por qué es esto importante.
Ahora lo que procede para nosotros es pues saber cómo construimos este papel de probabilidades, porque bueno, podemos encontrarlo en la web, sí, pero qué tal si realmente nosotros queremos hacer la construcción o no lo llegamos a encontrar, pues no nos podemos ir a, como comentaba, no nos podemos ir a la guerra o no nos podemos trabajar este proceso de interés que nosotros queremos si ni siquiera podemos hacer la construcción. Entonces vamos a proceder a cómo hacer este proceso del papel de probabilidades, que realmente es muy simple. Entonces, bien, antes de hacer este papel de probabilidades, que son dos presentaciones y ya vamos a, eh, prácticamente es esto, va a ser muy simplecito. ¿Tienen tal vez alguna pregunta? Voy a leer comentarios tal vez. No, no hay comentarios. Está claro hasta acá. Tal vez quisieran que explique un poquito mejor alguna parte que no les haya quedado claro. Y si quedó claro, me ayudan bastante. Si en comentarios comentan y dicen está claro. ¿Alguien más? Aparte de Juan Daniel, está claro. Heidi, Edwin y Jorge. Bien. Bueno, tenemos ahí. Sí, es que, mira, Miguel, en un momentito te respondo. Esto de resolver exámenes, vas a ver que igual no tiene mucha ciencia los exámenes, pero si no puedes trabajar o no sabes eh, cómo graficar tu papel, ni siquiera tu papel, se te va a hacer un poquito más complejo. Ya te indico por qué. Vas a ver que realmente esto es necesario para nosotros y te lo voy a mostrar al final. Ya, entonces, a ver, terminamos con esto. Esto del papel de pruebas, entonces, muy interesante. A ver, entonces, imaginemos que nosotros estamos acá. Lo voy a alargar. Ahí está. Estamos nosotros acá. Déjenme sacar el puntorito si lo requiero. Queremos hacer el papel de probabilidades para la ley normal. Queremos hacer la construcción de este papel. Entonces, ¿cómo le vamos a trabajar? Primeramente necesitamos tener definido cuánto de ancho, o bueno, esta longitud de ancho lo llamo yo, o en lo horizontal, que debería tener el papel de probabilidades. Sabíamos que normalmente era más larguito, ¿no? A lo horizontal. Necesitamos tener bien definido este largo horizontal. Y en este caso, el ingeniero les puede decir en función a su código si es que tenga 25 centímetros, 23 centímetros, pero es algo que de partida necesitamos tener definido esa longitud. Posteriormente, también tenemos que tener definido, por ejemplo, de partida, de dónde a dónde vamos a empezar para empezar a trazar esas rectas verticales o simplemente yo lo llamo así, ese posicionamiento adecuado para cierta probabilidad, es que cierta probabilidad está en función a cierto puntaje Z. A ver, en fin, necesitamos un punto inicial y un punto final. El punto inicial podría ser 0 y el punto final podría ser 100. Pero les había comentado que nosotros, en un principio les había comentado que no podemos manejar 0 y 100%. No, me parece que está adelante más bien. No podemos manejar, aquí está, no podemos manejar el 0 y el 100% porque recordemos que en la mayoría de los casos trabajamos con muestras, no con la total de datos, o también conocido como población. Entonces pilas con eso, no podemos poner 0 y 100%. Bien, entonces, ¿qué procede? Una vez que nosotros tenemos 0, tenemos definido el punto inicial y punto final, que podríamos decir, no podemos manejar 0, pero podemos manejar 0,1% y podemos manejar 99,5%. O también podría haber sido definido, no sé, en una prueba y decir, no, tú me pones 99 y me pones 1%. También es totalmente válido. Una vez que yo tengo esto, la idea está en lo siguiente, y van a ver que me parece importante comentar de partida de eso. Todo esto lo vamos a trabajar, y es así de simplecito, con una regla de 3 simple. Va a resultar bien simple hacer eso. Entonces, ¿cómo procedemos? Primero necesitamos la longitud, 20 centímetros, y ahora también necesitamos este desfase entre el inicial y final. Vale decir, la diferencia entre el final y inicial, vamos a tener este desfase. Y ese desfase, si aquí tenemos la probabilidad f de z1 llamándolo 0,1% y acá f de z2 99,5%. Y para esta probabilidad, en este caso de no excedencia, podemos calcular el valorcito de z, el puntaje z. Ya habíamos dicho por qué necesitamos calcular o estamos trabajando esto con la variable reducida. Entonces, tengo aquí f de z
y f de z2, o sea, las probabilidades, pero de estas probabilidades yo voy a sacar los valorcitos de z, los puntajes z. Entonces, eso no era fácil, podemos calcularlo en calculadora o en el Excel también, o simplemente con esas tablitas que se les ha proporcionado, ¿no? De áreas aproximadas de 0,1% y 99,5%, calcular Z1 y Z2, que aquí está calculado. Y la diferencia de este Z1 y Z2 va a ser este delta Z, que es ese desfase entre el inicial y final. Y nosotros este desfase delta Z y la distancia de 20 centímetros van a ser datos que simplemente nos van a servir o nos van a ayudar para determinar los diferentes lugares correspondientes, si lo quieren ver así, para hacer el trazado o el dibujado de nuestro papel de probabilidades. A ver, entonces veamos en qué consiste. Tenemos Z1, Z2, ese delta Z es Z2 menos Z1. Entonces tenemos para Z2, 258 y Z1 menos 3.09, ¿no? Respeto el signo. Hago la diferencia y me da que es 5.67. Entonces, para 20 centímetros, este delta Z es 5.67. Entonces ya tengo 20 centímetros y tengo delta Z. Bueno, entonces aquí empieza el chiste. Imaginemos que nosotros, recuerden que teníamos la tabla normal, papel de probabilidades de la ley normal, de esta forma. Teníamos varias rectitas de esta forma. Acá y venía acá y venía acá. Y prácticamente es lo que estamos haciendo, ya estamos alterando, ¿no? Como habíamos dicho, estamos alterando, lo vamos a hacer con rojito. El eje vertical, que en el papel de probabilidades ese eje vertical se le ponía en lo horizontal. Entonces, eso lo que estamos alterando, simplemente lo estamos haciendo en términos de ese delta Z. Entonces, por ejemplo, para esta de acá, para que corresponde para una cierta probabilidad, tiene un cierto Z, llamémoslo Z2, a partir de este eje de referencia, si quieren yo lo llamo, ¿a qué distancia debería estar desde este punto o desde este punto, si ustedes lo quieren ver? ¿A qué distancia debería estar? Entonces simplemente sacamos un delta Z y vamos a sacar una regla de 3 simple para ver este delta Z a qué distancia está desde acá hacia acá, o con color, no, con color azul también, bueno, qué distancia está desde acá hasta acá. Simplemente eso. Entonces, comparando, vamos a hacer una simple regla de 3 simple para eso. Entonces, a ver, veamos lo práctico, qué es lo que tendremos que hacer. Entonces, como les dije, voy a exagerar un poco. Este Z2 estoy diciendo que está casi por la mitad, cosa que no es así, ¿no? Debe estar casi por acá. Para este Z2, que sea para el 0.2%. El 0.1% está justamente aquí en 0. Y el Z2 quiero saber si está por acá o está por acá. Quiero saber básicamente eso. Ya, entonces para el Z2, para el f de Z2 que es 0.2%, voy a calcular el puntaje Z 0.002. No, esta es la probabilidad, ¿no? 0.02 para el 0.2% en no porcentaje, lo divido entre 100, 0.002. Calculo el puntaje Z, que es menos 2.87. Listo, entonces de acá que yo saco este delta Z, que va a ser Z2 menos Z1. Y Z2, pues correspondería aquí, que es menos 2.87, y Z1 correspondería igual que en el otro, ¿no? Menos 3.09 para este 0.1%. Y ahí está menos 3.09. Entonces, calculo este Z2 menos Z1, este delta Z es menos 2.87 para acá, que está acá, ¿no? Y el Z1, que es menos 3.09, que es este valor, menos 3.09. Respetamos signos, hacemos la diferencia y vamos a calcular este delta Z. Entonces ya tenemos este delta Z y podemos hacer una simple regla de 3 simple que está acá, ¿no? Miren que les dice, para delta Z, este delta Z tenemos 20 centímetros. Para este delta Z, que correspondería a esta diferencia, ¿cuál sería la distancia a partir de este punto inicial o este eje de referencia, si ustedes quieren? Entonces simplemente vean que ahí se forma una... simplemente trabajamos regla de 3 simple. Miren que ahí tenemos 5.67 menos 3.09. O bueno, ahí está la diferencia. Lo hice más detalladito. 20 sobre X. Y nos dice que simplemente para una probabilidad de una excedencia o para una probabilidad del 0.2%,
a partir de este punto inicial, se estaría encontrando a 0.776 centímetros. A partir de acá, a 0.776 centímetros. Y de esa forma podemos determinar para las diferentes probabilidades, estaríamos alterando, ¿no?, este eje, a qué distancia se encuentran en realidad. Así de simplecito es. Entonces, miren que lo que hago acá es simplemente no querer repetir estos cálculos y lo trabajo directamente en una tabla de resultados. Tengo probabilidad en porcentaje, lo trabajo, lo divido entre 100, y luego para eso calculo ¿qué? Calculo su z, y para esta probabilidad, obviamente la distancia va a estar en 0 centímetros porque se encuentra justamente acá. Luego, para 0.2%, lo divido entre 100, esto no está en porcentaje, calculo su z, menos 2.87. Y este, pues, se encuentra simplemente a 0.77 centímetros, y el proceso para calcular esto, lo habíamos hecho acá, que resultaba muy simplecito, trabajar con una regla de 3 simple. El proceso para otra probabilidad que tengamos acá, y ahora manejemos, no sé, el 50% como lo tengo acá, el proceso realmente es el mismo, o reemplazan los datos, como lo quieran ver, y van a determinar a qué distancia se encuentra, a qué distancia se debería encontrar cierta probabilidad. Voy a leer los comentarios, y espero que... ya, Z1 y Z2, ¿cómo saco? Nos dice nuestro amigo Yamil. A ver, déjenme. Ya, Z1, Z2, ¿cómo sacas? Lo puedes trabajar con Excel, ya que estás en casita, lo puedes trabajar en Excel, te lo recomendaría. O también lo podrías trabajar simplemente con, ¿cómo es esto? Con las tablas de la ley normal que les presentó el ingeniero. Tablas de la ley normal, donde en estas tablas de la ley normal tú tenías áreas aproximadas, ¿recuerdas? Tenías así una tabla, y en esta tabla tenías valores de Z a la derecha y a la izquierda, y aquí estaban tus áreas aproximadas que estaban trabajadas o encontradas, de integrales trabajadas numéricamente, ¿no? Con la materia de, ¿cómo lo llamaba yo? Con métodos numéricos, ¿no? Trabajar estas integrales con métodos numéricos, estas áreas aproximadas, con los valorcitos de Z. Entonces tú tenías 0,1%, o sea, mira que aquí tienes probabilidad de 0,1%, buscas acá, lo divides entre 100, porque acá no está en porcentaje, buscas 0.01 y buscas tu valorcito de Z, a la izquierda y arriba. Pero ya que estás en casita, como te digo, yo te recomendaría que lo calcules en Excel. Y vamos a hacer eso. A ver, ¿cómo lo calculas en Excel? Es simplemente, por ejemplo, a ver, déjame trabajarlo esto un poco más acá. Y simplemente decimos, por ejemplo, para 0,1%, y mejor podríamos hacer eso, miren, para que ustedes lo hagan en Excel directamente, algo novedoso que lo vamos a poner en nuestro canalcito. Para que sea más rápido, ¿no? Para ustedes, podríamos poner P, decimos P de X, y luego quiero determinar para F de X, y luego quiero determinar el valor de Z, y quiero determinar el X en centímetros, a qué distancia se encuentra. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que nuestro punto inicial es el 0,1%, entonces voy a poner ahí 0.001, pero quiero en porcentaje, ¿no? Lo voy a poner ahí en porcentaje, pero 0,1%. Y esto no va a estar en porcentaje, y va a ser igual a esto, no sé si me permite eso, no sé si estoy bien. Ya, sería, no, estoy mal. Simplemente eso sería 0.001, pero no en porcentaje. Y su valor de Z para este de acá, ya, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo calculaba Z? Era la pregunta, ¿no? Eso mismo. Podríamos decir igual a distribución, igual que trabajamos, ¿no? En nuestra primera clase, distribución normal, que se quizá. No es estándar, porque esto nos va a determinar la probabilidad de no excedencia, sino que te vienes acá, mira, Yamil creo que era, ¿no?, el que preguntó, distribución normal estándar inversa, ¿ya? Y dice, mira, aquí te dice, dame la probabilidad allá. Tú le das, no en porcentaje, le vas a dar en este que no está en porcentaje. Lo cierras y ya está. Y te dice,
tu valor de Z es de menos 3.09. Entonces, a ver, vamos a ver si lo he calculado bien. Pues yo la verdad lo hice de áreas aproximadas. Y aquí está, ¿no? Menos 3.09. De esa manera lo puedes calcular, amigo Chamil. Está más claro. Te refresqué un poquito la memoria con esto de ese cuadrito y con el Excel. Te di dos alternativas para calcular Z. ¿Mejor, Chamil? Bien. Entonces, a ver, vamos a hacer algo muy interesante, ¿no? Les dije, bueno, yo ahí en las presentaciones, y la verdad cuando les hice ese videíto de esto del papel de probabilidades donde explico a detalle, bueno, voy escribiendo como que si estuviéramos en la pizarra. Lo hago todo así paso a paso y la verdad cuando yo hice este papel lo hice para cada uno, para cada probabilidad, estos pasos básicamente. Pero vamos a hacer ahora como lo haríamos con el Excel. O sea, realmente tenemos que empezar a trabajar un poco más esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer justamente esto que tenemos acá en Excel, cómo podríamos aprovecharlo. Y vamos a poner, por ejemplo, acá para 0.02, para 0.003, ¿no? Estoy copiando esto, ¿no? 003, 004. Porque si se dan cuenta, lo que yo hice acá en este cuadrito es prácticamente, si no me di cuenta en el momento, me construí una tabla, o sea, en Excel. Y lo mismo lo puedo hacer acá. Entonces vamos a hacerlo esto directamente en Excel. 0.004. Y acá, bueno, le puse punto porque es lo mismo, decía yo. Acá también punto, punto, punto. Acá para el 50%. En este caso correspondería a 0.5, 0.9, 0.98, 0.99 y 0.995. Entonces todo esto lo vamos a poner en porcentaje para que vean antes de ponerlo en porcentaje, pero lo voy a copiar lo mismo acá para tenerlo así igual que esta tablita que tenemos acá. Lo voy a poner en porcentaje, miren. Ahí está. ¿Ven? Entonces ahí tenemos esto, pero déjenme ponerle un poquito de más decimales. Ahí está, ¿no? 0,1%, 0,1%. A ver, déjenme. Ahí está, ¿no? 0,104%, 0,104%, 50, 90, 99. Yo lo hice todo manual, pero bueno, acá lo estamos haciendo con Excel, 100%. 001, 002, ahí está. F de X es igual a la probabilidad, pero no en porcentaje. Ya este P de X que sea la probabilidad, pero en porcentaje. Ya está. Ahora queremos calcular Z, pucha, tendríamos que ir nosotros a dónde, a esa tabla que les comentaba Jamil, ¿no? Esa tablita donde teníamos ahí arriba valores de Z, también en la izquierda. Aquí teníamos las áreas aproximadas calculadas con métodos numéricos. Y entrar arriba, abajo y querer calcular ese Z, pero no vamos a hacer eso. Vamos a hacer Excel, otra vez, para los que están tal vez siguiéndome, distribución normal, la que habíamos trabajado, pero pelas, acá hay que trabajar con la estándar inversa, estándar, por eso siempre manejaba, ¿no? En los videitos estamos estandarizando nuestra función. Nos dice, dame la probabilidad, le vamos a dar la probabilidad y lo voy a hacer. Entonces, quiero calcular lo mismo hasta acá. Luego también para esto. Y aquí está, ¿no? Obviamente para el 50, el valorcito de Z es 0, ¿no? ¿Recuerdan por qué es 0? A ver, ¿alguien me dice por qué para el 50% es 0? ¿Alguien recuerda eso? Por puntos. Esta es la media, es una media. Exacto, justamente por eso es. Dame tu nombre. Amibael Lima Zambrana. Ya, para no olvidarme, porque ya sé que me voy a olvidar. A ver, voy a ir para mí otra vez, perdón. Amibael Amigo él. Lima. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Ya, completo y grupo, por favor. Apellido más, ¿o sí? Sí, por favor, apellido más. Lima Zambrana. Grupo uno. Listo. Lo que decía mi nivel es cierto, ¿no? Recuerden que si eso puede estar en el examen o de algún modo algo así quererse presentar. Cuando teníamos la variable de distribución normal estandarizada y acá teníamos el f de x, el f de z y z, tenemos acá algo muy interesante, ¿no? Tenemos acá z igual a 0
Y acá empezaban los positivos y acá empezaban los negativos. Y era muy interesante que justamente acá teníamos que la media, y eso era algo particular que le hacía realmente la función de distribución normal estandarizada, la media igual a 0, y la desviación estándar igual a 1, ¿no? Esto era algo muy, muy importante porque a partir de eso podíamos realmente decir que estamos hablando en términos de función de distribución normal estandarizada. Ya, entonces volvamos, sigamos con esto. Ya, ahora sí, a ver, se me estaba ocurriendo algo interesante. Si se dan cuenta, lo que yo estaba haciendo acá, lo que yo hice acá es calcular justamente, aplicar una regla de 3 simple. Entonces, a ver, ¿qué podríamos hacer acá para calcular una regla de 3 simple? O tratar de programar aquí en Excel. A ver, espero no enrollarme. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, acá, ¿no? Despejar. Obviamente, exacto. Podríamos decir que X va a ser igual a... exacto, podríamos decir que X va a ser igual a 20, y acá vendría la diferencia de Z2 menos Z1, exacto, y aquí sería y aquí vendría este delta Z. A ver, ojalá me deje, ahí está. Y aquí vendría este delta Z, listo. Esto es lo que tendríamos que formular en Excel. Este delta Z, este valorcito de 20 es el tamaño del papel, entonces va a ser constante eso, ¿no? Pilas con eso, esto va a ser constante. Este delta Z también va a ser constante. ¿Cómo que va a ser constante este de acá? Lo voy a hacer con rojo para que se lleguen a darse cuenta. Este va a ser constante. Miren que acá es este delta Z, ¿no? Del inicio al final, y es constante. En todas las relaciones que nosotros hagamos de la regla de 3 siempre se mantiene constante. Y este 20 también es constante, no se va a mover para cada relación que nosotros trabajamos acá. Entonces, esto es constante y es constante. Esto de acá es lo que va a ir cambiando. Esto de acá. Y eso es lo que hay que tratar de formular en nuestro Excelcito. Exacto, eso es lo que hay que hacer. Me voy a apuntar acá. Déjenme apuntarlo, por favor. Z2 menos Z1 delta Z. Ya, perfecto. Entonces voy a borrar esto. Formularemos eso de una vez. Y miren que a mí me tomó la primera vez que hice este papel. Me parece que me tomó como 1 hora y media o algo así para la ley normal. Más. Para ustedes va a salir más al tiro, ¿no? A ver, ¿cómo haríamos esto? Dije, simplemente el valorcito de X, y lo tengo acá apuntado, sería 20 Z2 menos Z1, ¿no? Este Z, les había comentado, va a ser constante. Voy a poner ahí constante, y esto también va a ser constante. Esto es lo que hay que ir cambiando, ¿no? Y eso hay que ir programando en nuestro Excelcito. Lo voy a poner con amarillo para que puedan seguirme. Esto es lo que hay que ir cambiando. Ya, entonces a ver, ¿cómo haríamos acá? Entonces acá podríamos decir, este delta Z para nosotros, miren que simplemente sería la diferencia de acá a acá, que nos salía 5,67. Entonces necesitamos ese delta Z. A ver, antes de hacer eso, podríamos decir delta Z. Chucha, no tengo el delta en mi teclado. A ver, ¿qué puedo hacer? Eh, eh, la solución está en Google, ¿no? Delta, símbolo. Aquí está, vamos a robar este delta. Y me voy a venir acá. Delta, ahí está. Este delta Z sería simplemente la diferencia de, a ver, hagamos con ustedes, Z2, que era para este de acá, para el final, que era 2,58, y ese es este, ¿no? Ahí está. Menos el inicial Z1, que es para hacer 1%, y nos había calculado menos 309, que es este de acá. Entonces ahí está delta Z 5,67, que aquí, bueno, aquí yo lo tengo redondeado, ¿no? ¿Qué más necesitamos? El valor del papel. Yo lo voy a llamar, no sé, horizontal, lo vamos a llamar ya, horizontal. Y acá le voy a poner 20 centímetros. Pero no va a salir como número, le voy a poner 20, ¿ya? Está en centímetros esa horizontal. Ya, entonces, a ver, programamos acá. Y les había dicho que simplemente sería, para que me sigan, sería 20 multiplicado por Z2 menos Z1 dividido delta Z. Entonces, a ver, déjenme mejor cortarlo para que no se me olvide también a mí. Lo voy a copiar y me voy a venir para, estamos acá, ¿no? Y lo voy a copiar, ahí está. Se ve muy feo, pero bueno, nos va a servir
para trabajar para formularlo, ¿no? Entonces acá tendríamos que decir que sería 20 multiplicado por Z2 menos Z1. Ahora, Z1, eso también se mantiene constante. No les comenté eso. Este Z1 se mantiene constante, porque si yo manejo acá para el 50%, a ver, lo rayaremos. Si yo lo manejo para acá, esto no se mueve, se va a quedar fijo. Entonces Z1, que sería esto, lo voy a hacer con amarillo, se va a mantener constante. Uy, tampoco, con azul. Ahí está. Z1 también se va a mantener constante. El Z2 es el que va a cambiar. ¿Ya? Entonces, pilas con eso. Entonces, a ver, voy a venir acá. Sería entonces, en todo caso, Z2, que Z2 en este caso sería este mismo. Bueno, tiene que darnos 0, pero ya lo quiero programar acá. A ver, para no confundirlos. No, a ver, vamos a volver a hacer esto. Z2 sería el mismo con el mismo otra vez. En este caso va a ser el mismo, ¿no? Y todo esto lo tendríamos dividido entre delta Z, donde ese delta Z les había dicho que es este de acá, dividido entre 9. Y ya está. Sin embargo, pongamos ¿cómo son estas? Ya lo pongamos constante, ¿no? ¿Cómo le ponemos constante? Ponen ustedes Fn y le dan F4, ¿no? Porque este 20 les había dicho que tiene que ser, este delta Z tiene que ser constante, 20 también tiene que ser constante. Pero acá, no sé, le puse 20, pero podríamos mejor programarlo nomás. Ahí está el horizontal de 20. Igual le dan Fn con F4, constante, y este de acá también es constante, el Z1. Entonces, le voy a dar este más. Ya está. Entonces, tendría que darnos 0, obviamente, tenía que ser 0 para el primero. Pero para los demás van a salir menos valores. Entonces, van a salir distancias diferentes de 0, ¿no? Entonces, a ver, lo mismo, voy a copiar acá y esperemos que ahí está, uy, perfecto. Listo, entonces miren que acá, lo mismo, hacemos la diferencia de Z2 menos Z1, pero todos los valores se mantenían constantes, excepto este de acá, que ahora este de acá corresponde a menos 287, y este ahora es el nuevo Z2, o sea, a ver, siendo más detallosos, para este Z2 menos Z1, siendo este Z2 menos 287, ¿no? Aquí habíamos calculado, ahí está, menos 287. Y Z1 volvería a ser esto, que simplemente sería menos 3.09, que está acá, menos 3.09. Pero si yo calculo para el 50 o para otras probabilidades, se va a mantener constante. Ya espero que eso esté muy claro. Y obviamente este delta Z con el que estamos comparando con este, que es equivalente a los 20 centímetros, también se mantiene constante. De ahí que le he puesto ese signo del dólar, ¿no? Listo, entonces le voy a arrastrar. Ahí está. Y bueno, para esto simplemente voy a copiar porque decía mismo proceso, mismo proceso. Esto igual copio, pego acá. Miren que para 50 centímetros, y veamos si está bien programado, ¿saben, no? Vean que para el 50% casi me da la mitad, ¿no? Me dice a 10 punto tantos centímetros. Entonces, el arrastro y ya está. Ya tenemos construido nuestro papel de probabilidades. Bueno, en realidad no, ¿verdad? Una vez recuerdo que el ingeniero les dio esta práctica y los chicos me dieron, él les pidió, entréguenme el papel de probabilidades y los chicos entregaron esto. Y yo no veo ahí un papel de probabilidades, o sea, está mal eso, ¿no ven? Si les ha pedido un papel de probabilidades, ustedes harán ahí esto ahí de forma horizontal, su inicio y su final. Dirán, este 0, bueno, está ahí, ¿no? Está en el 0. Este está a 0,74, la probabilidad del 2%, y dibujan, rayan ahí a mano alzada, 2%. El 50% está a 10 centímetros, y estos 20, 10 centímetros está ahí. O sea, y van dibujando eso, ¿no? Ese es un papel de probabilidades. Ustedes ponen en internet papel de probabilidades de la ley normal y les va a dar algo como esto, ¿no? De la ley de Gumbel les va a dar esto. Algo característico de la ley normal es que las probabilidades un poco se van concentrando acá, ¿no? En la ley normal. En la ley de Gumbel, acá, un poco más a la izquierda. Entonces, si les piden papel de probabilidades, ustedes tienen que presentar esto. Esto no es un papel. Bueno, tienes los datos para la construcción, pero no es. Necesitamos construirlo, ¿no? Listo, entonces vean que así de simple se trabaja el papel de probabilidades. Ustedes lo van adornando ahí, le van dando sus rectitas,
sus bordecitos, su colorcito y demás. Ya, uy, perfecto, está muy bueno esto. Listo, a ver. Así de simple se hace el de la ley normal. Entonces, a ver, ¿en qué consiste la ley de Gumbel? Realmente es lo mismo. Realmente es lo mismo, pero a ver, veamos en dónde está un poquito la diferencia. Entonces, uno quiere empezar y dice, a ver, tengo que sacar los zetas de Gumbel, pero en Gumbel no tengo la variable reducida. ¿Y ahora qué hago? Pues simplemente lo que tú tienes que hacer es con esa misma idea. Recuerden, y nos vamos a ir acá a nuestra pizarrita. A ver, ya. Nos vamos a venir acá a nuestra pizarrita. Esto se ve muy feo. Déjenme, no sé por qué está. Esto no me gusta, se ve muy feo. Ya, recuerden nosotros que cuando hablábamos de la ley normal, y básicamente dibujé o hice esto acá, ¿no? Si nosotros tenemos acá, sí, esto nos va a servir. No vamos a perder mucho tiempo. Le voy a dar, lo voy a mover acá. Listo. Entonces, recuerden ustedes que cuando estábamos hablando en la ley normal, voy a poner acá la ley normal, estábamos y queremos hablar de la función de distribución normal estandarizada, es decir, justamente esta. Para hablar de la función de distribución normal estándar o de la función de distribución normal estandarizada, también no está mal decir eso. Simplemente el parámetro de posición, o sea, la media es igual a 0 y el parámetro de forma, es decir, la desviación estándar es igual a 1. Entonces, ya teniendo esto, pues son características con las que podemos definir una función de distribución normal estandarizada. En la ley de Gumbel también es lo mismo. Una vez que nosotros tenemos, bueno, la ley normal, una vez que tenemos esto, podemos hablar de una variable reducida. Entonces, en la ley de Gumbel, con la misma idea, también hacemos eso, o sea, decimos, ¿no? La ley de Gumbel. Entonces, yo quiero trabajar con una variable, ya les había dicho por qué creamos una variable reducida por el simple hecho de que para generar una herramienta que sea general para diferentes variables. Entonces, para esto nosotros necesitamos igual hacer lo mismo, o sea, trabajar con la misma analogía que la ley normal. Entonces, tenemos ahí, imaginemos, no sé, la ley de Gumbel, algo así, por ejemplo, o puede haber estado, o imaginemos algo así también, no está mal. Simplemente decir que su parámetro de forma, en este caso, recuerden, su parámetro de forma era diferente, ¿no? Lo llamamos como x sub 0 en la ley de Gumbel. Este es igual a 0 también, y la desviación estándar, que el parámetro de forma, que lo llamamos alfa, era igual a 1. Entonces, con esto también nosotros podemos hablar de una variable reducida, llamémoslo x sub 0 si quieren, pero esta ya va a ser una variable reducida, ¿de qué? De la ley de Gumbel. Así de sencillo. Entonces volvamos a nuestras presentaciones y decimos, a ver, entonces, ¿qué es lo que hizo acá? A ver, ¿qué es lo que hicimos acá? Entonces miren que acá, ahí está la ecuacioncita que les había mostrado. Creo que sería bueno tenerlo ahí. Recuerden que esta es la ecuacioncita que les había mostrado, les había dicho, uy, es más fácil la ley de Gumbel, calcular el valor del caudal en función a la probabilidad, es muy facilito. Y habíamos visto que es así, ¿no? Entonces partimos por esto. Aquí tenemos la ecuación donde para querer calcular el caudal necesitamos la probabilidad y así de simple calculamos ese caudal. Pero para decir o para hacer una transformación y hablar en términos de la variable reducida, el parámetro de forma, 0, y el parámetro de, ¿cómo es esto? El parámetro de forma, simplemente igual a 1. Entonces podemos hablar en términos de variable reducida y aquí está nuestra variable reducida. Entonces no necesitamos tablas, ni siquiera el Excel, simplemente, bueno, formulamos esto en el Excel, menos logaritmo de f de x, y vamos a poder calcular la variable reducida para cierta probabilidad. Uy, entonces realmente está fácil. A ver, vamos a detallar un poquito esto, pero no tan a detalle como en el anterior, porque en el de la ley normal, ¿no? Porque este es lo mismo. Tenemos ahí el papel de probabilidades. Igual necesitamos definir que un ancho horizontal, 20 centímetros, un inicio y un fin. Obviamente el inicio y fin puede cambiar, no se olviden eso, pero no puede ser 0 y tampoco puede ser 100%.
calculamos la probabilidad, por ejemplo, para el 0,1%, luego para el 99,5%, y está ahí no está en porcentaje. Calculamos para estas probabilidades las variables reducidas, en este caso simplemente reemplazamos acá, ¿no? Reemplazamos acá la probabilidad, en este caso 0,001 o 0,995. Calculamos la variable reducida para x1, para x2. Hacemos el delta y ese delta va a ser ese desfase para los 20 centímetros que nos va a servir para la relación de nuestra regla de tres simple. Listo, entonces ya tenemos eso. Ahora lo que yo quiero saber es, por ejemplo, para cierta probabilidad, llamémosla esa probabilidad, decía yo, delta x subíndice 2, quiero saber a qué distancia se encuentra, entonces simplemente vamos a hacer una regla de tres simple con esto que ya tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo mismo, ahora yo para cierta probabilidad, quiero encontrar cuál es el posicionamiento correspondiente para cierta probabilidad, para cierta variable reducida que corresponde a esta probabilidad. Simplemente digo, por ejemplo, para el 0,2%, no en probabilidad 0,002, calculo la variable reducida, ¿con qué? Con esta ecuación otra vez, y hago la diferencia. Y con esta diferencia calculo ¿qué? Calculo este otro delta. Entonces ya tengo dos deltas, tengo 20 centímetros, lo suficiente para hacer una regla de tres simple. Entonces este delta x de acá para acá es 7,23. Tenemos ahí en ese 7,23, en ese desfase tengo los 20 centímetros. Y para este delta x de acá, necesito saber cuál es esa distancia desde este punto inicial, ¿no? Desde este punto de acá, desde este punto inicio. Entonces aquí tengo la diferencia. Para esta diferencia quiero calcular cuál es este x. Y hacemos una regla de tres simple. Y de esa manera, para cierta probabilidad, para esta variable reducida que está en función a cierta probabilidad, podemos encontrar esa distancia así de fácil. Igual podemos hacer una tabla de resultados y presentarlo algo así, que como les decía en su momento no me daba cuenta que en realidad es como si hubiera hecho una programación en Excel para no hacer este proceso una y otra vez. Podemos formularlo también en Excel o presentar así una tabla de resultados y hacer este proceso de forma mecánica, ¿no? Para los demás valores. Entonces, a ver, trabajemos más en nuestro Excel. Van a ver que va a resultar bien facilito y a ver, corroboremos si realmente estamos haciendo, pues, bien. Listo. Sin embargo, si hasta acá tienen alguna pregunta, pues estaría súper. Si en alguna partecita tal vez no sé, tienen alguna duda, entonces sería bueno que lo puedan preguntar. Una auxiliatura es para eso, ¿no? Si quieren hacer alguna sugerencia, también es bienvenido. Listo, ley de Gumbel. Entonces aquí ponemos papel de probabilidades. Ponemos el papel de probabilidades. Bueno, esto sería de la ley normal. Esto sería para la ley de Gumbel. Lo mismo, entonces voy a agarrar esto y voy a copiarlo acá. Pero ahora necesito calcular XB. Le voy a poner ahí XB. También necesito calcular que es la variable reducida para Gumbel y este X que corresponde en centímetros. Entonces ahora, ¿cómo calculamos esta variable reducida? En este caso, simplemente formulamos esto, que sería igual a menos logaritmo. Ahí está. Otra vez un menos logaritmo de la probabilidad, que en este caso es 0,001. Cerramos un paréntesis, otro y listo. Tendremos que obtener lo mismo que saqué. A ver, esperemos que no lo haya hecho mal. Y aquí está, ¿no? Menos 1,93. Aquí está, menos 1,93. Calculo para los demás también. Tendremos que tener lo mismo. Ahí está. Obviamente para estos, pues se van a repetir el proceso. Si ustedes tienen acá, no se olvida, ¿no? Debe ser claro eso. Para 0,5%, 0,6%, para 10, 20, 30%. Hacen este mismo proceso, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces acá lo tengo acá. Listo, está muy bien esto. Lo arrastro por acá y ya está. 5,29, 5,30, bueno, se me ha ido ahí un decimal, pero bueno.
¿Cómo calculamos ahora esto? Prácticamente, para no perdernos mucho, tendremos que hacer lo mismo, ¿no? Tendremos que hacer justamente esto. Pero acá me estoy olvidando algo. Acá requerimos nosotros de... requerimos de esto. En este caso, este va a ser el delta x sub i. El delta x sub i. Donde este delta, el horizontal es el mismo. Este delta x sub i para nosotros habíamos obtenido un -1, no, pilas. ¿Dónde está? Ya, 7.23, que es la diferencia de este delta x sub i subíndice 1, el final menos el inicial. Entonces, este sería simplemente... no, ya está, hasta ya está programado. Ahí está, ¿no? Final menos inicial. Final menos inicial, que correspondería a este delta x sub i, que es el final menos el inicial, ¿no? De esa manera tenemos ahí este valorcito ahí, de ese delta x sub i. Los 20 centímetros también, y ahora empezamos a hacer como corresponde la programación. Si nos damos cuenta, acá tenemos para 0 centímetros, obviamente este tenía que estar en 0 porque les había dicho que es el inicial, y vean que sí lo hemos programado bien, ¿verdad? Entonces les había dicho que esto, lo que está dividiendo, se mantiene constante, el 20 centímetros también, y esto también es constante, ¿no? Les había dicho que este es el punto inicial, que también para los demás, o sea, este de acá se mantiene constante para los demás, porque es el con el que vamos a hacer la diferencia para los demás. O sea, si yo quiero, por ejemplo, calcular para acá, para el 60%, voy a hacer la diferencia del inicial menos el final. Exacto, ¿no? Del final menos inicial para calcular este delta x sub i y calcular cuál es esa distancia del inicial al final a partir de la regla de 3 simple. Entonces, esto de acá, que es esto, el primero se mantiene constante también, ¿no? Entonces, está bien programado eso. Empezamos a arrastrar acá. Esto también lo copio para acá y lo arrastro para acá. Entonces, obviamente, para el último punto, eso no me he fijado en la normal, 20 centímetros, está bien. Para el último punto tenía que estar a 20 centímetros, ¿no? A 99.5. Entonces, yo creo que su papel de probabilidades con fe sale en unos 5 minutos. Y de esa manera pueden hacer la construcción del papel de probabilidades. No se olviden, es un poquito menos popular porque solamente tenemos para esas 3 distribuciones debido a que no podemos linearizar en las otras distribuciones. Muy importante eso. Ya. A ver, ¿qué más? Listo, entonces ya tenemos nosotros esta herramienta. Simplemente, como les había comentado, yo les digo, hagan la construcción de un papel de probabilidades y pilas, ¿no? O sea, yo no quiero que me presenten esto no es un papel. Ustedes a partir de esto, a partir de eso ustedes simplemente lo que me van a hacer es trazarán ahí 20 centímetros y empezarán a ver para 0%, bueno, ese está ahí. Luego para el 2%, bueno, ese está ahí. Para el 99% a 18 centímetros está ahí y empezarán a hacer eso, ¿no? Cuidado con eso. Ya, listo, entonces ya sabemos cómo hacer un papel de probabilidades. No se olviden que esto también se les voy a dejar en la descripción del video. Lo pueden usar, sí, por supuesto, pero lo más propio sería que ustedes sepan cómo usarlo. Pero creo que no tendría mucha ciencia, ¿no? Creo que acá simplemente si en un examen nos dicen 0,5, tendría que cambiarlo, ¿verdad? Uy, espera, ¿me está queriendo cambiar o qué? No, perdón, acá es pues la cosa. Si nos dicen para un 0.5%, ¿ves? Prácticamente todo ya estaría programado. Pero sepan usarlo de todos modos, ¿no? Tal vez algo podría cambiar y tienen que tener cuidados. Tendría que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, acá que el inicial, no sé, en función a su código CIS, apellido, etcétera, les dé un valor de, no sé, de mejor 1. Entonces, la situación va a cambiar. El papel de probabilidades se ajustará un poquito más, un poquito menos, pero igual nos sirve. Entonces, pilas con eso. Entonces, lo voy a restaurar para pasárselos y ya, listo. De todos modos, no es bueno ser mucho usuarios del Excel. Que traten de generar sus tablitas y de esa manera van a hacer un mejor ejercicio y va a ser más enriquecedor para ustedes, ¿no? Perfecto, entonces, bien, así facilito se hace la ley normal y la ley de Gumbel, chicos. Este es un papel de probabilidad. Ustedes busquen en Google
papel de probabilidades y ustedes les van a presentar esto, no les van a presentar esto. Esto no es un papel, pilas con eso. Realmente, ¿sabes? Un poco me hicieron enojar esos chicos que me presentaron esto como papel. Ya, listo, entonces, a ver, ya terminando, sería muy bueno considerar estos puntos. ¿Qué puntos? Por ejemplo, una vez que ya tengo mi papel de probabilidades, yo empiezo a hacer, empiezo a considerar, no, como digo, puntos a considerar en el ploteo. Los puntos a plotear siempre van a ir de forma ascendente. Un poquito ya hago, ya voy detallando sobre la posición del ploteo. O sea, para hacer esto, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa para saber a qué tipo de ley se ajusta. Puntos a considerar. Los puntos a plotear que siempre tienen que ir ascendiendo. A ver, no sé si ahora me permite pintar. Aquí está, creo que es esto. No, porque, uy, ya, ni modo. Bueno, no importa. Los puntos siempre tienen que ir ascendiendo de izquierda a derecha. Vamos a poner acá. Tienen que ir de izquierda a derecha, pueden estar desalineadas, pero deben estar en ascenso de izquierda a derecha. Un punto no puede estar por debajo del punto anterior. Entonces, si nosotros vemos esto, tenemos acá un punto, tenemos acá otro punto y está de forma ascendente. No puede estar este punto que vemos acá, estar acá. Si esto está acá abajo, entonces hicieron un procedimiento mal y de hacer un examen, pues simplemente ya no sirve. Oye, entonces es un punto muy importante. ¿Qué más? Los puntos a plotear deben estar en la forma ascendente, ya es redundante, pero aún así en la subida hay un punto ploteado que queda por debajo, me parece que es lo mismo. Bueno, ya no es correcto. Tomes en cuenta que cuanto más curvo sale el papel es peor para el grupo de datos. ¿A qué se refiere eso? Entonces nos dice que tenemos ahí los puntos, empezamos a hacer el ploteo y esto, no sé, resulta que nos da algo como esto, miren, nos da algo como que, no sé, algo así. Entonces ya, y en acá, bueno, nos da algo este comportamiento, ¿no? Una vez que hacemos el ploteo. Entonces ya de arranque nosotros decimos, perfecto, este está fácil. Simplemente esa serie de datos se ajusta a la ley normal y no así a la ley de Gumbel. Y listo, descartamos este papel y trabajamos con la ley normal. Empezamos a determinar el cabal de diseño, lluvia de diseño o para otra aplicación que ustedes tal vez tengan en ese momento. ¿Qué más nos dice esto? A ver, si graficamos ese grupo de puntos en otro papel, tal vez uno de estos papeles sea el más adecuado para nuestra serie de datos. ¿Cómo nos indica que el papel es el más adecuado? Bueno, es lo que hice en este momento, ¿no? Graficamos y el que más se ajusta es la candidata o la ley que más se ajusta a la serie de datos. Se plotean los puntos en el papel de probabilidades junto a su recta analítica y está la recta analítica. Ya les había dicho cómo lo trabajamos esta recta analítica. Y también, a ver, ¿qué más? Entonces, aquellos puntos que se alineen lo más posible a la recta corresponde a un papel. Nuestra serie de datos pertenece a esa ley. Tomar nota también que en un papel de probabilidades no se encontrará un f de x igual a 0% y tampoco el 100%, porque recordemos que en la mayoría de los casos trabajamos con muestras, sino con la totalidad de datos, conocido también como la población. Y bueno, ahí tendríamos un ploteo prácticamente y eso sobre el papel. Lo que nos falta ahora es hacer un ploteo. O sea, cómo podemos plotear prácticamente así como vemos, sacar la recta analítica, los puntos. Eso es lo que nos falta. Con eso prácticamente cerraríamos eso de la estadística aplicada. Y me parece bueno que creo que sería bueno, ¿no? Que lo terminamos de una vez. A ver, no sé ustedes qué dicen, chicos. Hasta acá prácticamente estaríamos terminando lo que tenía en mente, pero a ver, los escucho, estamos bien. Pueden aguantar unos 5 minutitos más. Me parece que no. Me parece que ya no hay. Ya, sé que nos dice eso más de una vez. ¿Alguien más? Santiago quiere hablar. Danos sus consejos, Santiago. O nos vamos de una. Ya está en medianoche, o sí. Ya. Sí, tienes razón. Pero lo vamos a terminar. Es muy corto, en serio. Yo les doy mi palabra. Son 5 minutos, es y 26. Hagamos aguantecito a 25 minutos y ya para el fin de semana vamos a hacer directamente exámenes o
ejercicios ya un poco más interesantes, pero hasta acá está muy importante. Va a ser muy fácil porque tengo una tablita ya hecha y les voy a mostrar directamente el proceso, y ya que ustedes, o yo creo que en su mayoría, ¿no? Estuvo en la clase, en la primera clase, como les había dicho, la idea es la misma, entonces van a ver que realmente la idea es la misma y va a acabar, va a salir esto al tiro. Entonces nos falta la posición del ploteo. Nos falta justamente esto que tenemos acá, esto último, y eso es a lo último que queríamos llegar. Entonces, a ver, veamos, nos venimos acá. Eso es de un examen de mesa y nos decía hacer la recta analítica. Olvídense de esto, esto correspondía a nuestra primera clase y nos venimos acá. Entonces, la pregunta está, aquí está la pregunta, miren. No sé si era del, no, realmente es de una práctica o es un examen de mesa, si mal no recuerdo. Este es de un examen de mesa y creo que eso está acá. Ah, ya aquí está, aquí está. Ya, chicos, miren esto. Pongan muchísima atención. Con esto vamos a acabar y vamos a cerrar realmente con esto de la estadística aplicada a la hidrología. Este es un examen de mesa y ya, así de simple, es un examen de mesa y tenemos preguntas. Todas estas preguntas es fácil, lo podemos hacer con Hidroesta en 5 minutos, pero esto es algo que faltaba. Podemos hacerlo con los métodos teóricos o yo lo llamo, bueno, con los métodos estadísticos también lo llaman, ¿no? De Smirnov, Kolmogorov, podemos trabajar con eso, donde te decía, miren eso, ¿qué te decía en esta pregunta de examen que era del hace 2 semestres? O no, hace un semestre me parece, ya no lo recuerdo. Dibujar el papel normal y el papel de Gumbel, algo que ya sabemos hacer ahora y puede salir igual en unos 3 minutos, o bueno, exagerando, un poco más, un poco menos. Depende de nuestras herramientas con las que trabajamos. A mí me gustaría comentar, esto del papel de probabilidades, no lo busqué, la verdad es que es menos popular, como les digo, pero también hay softwarecitos donde a partir de que tú le das información, también te dibuja o te le hace, te lo hace el papel de probabilidades así con unos clics, es muy interesante. Ya voy a buscarlo, o sea, sé que hay y lo he visto, pero no me acuerdo qué programita es este que te hacía el papel de probabilidades. Lo malo es eso, ¿no? Es que no es popular porque solo trabajas, recuerden, no se olviden eso, para la normal, log normal y la ley de Gumbel, ese es el problema. De ahí que los métodos teóricos o lo que les enseñé en la tarde les va a servir realmente el momento que ustedes quieran hacer un diseño y tengan información de lluvia o información de caudal. O sea, realmente es un tema hermoso lo que hicimos en la tarde, aunque fue un poco pesado, ¿no? Pero sé que les va a ayudar mucho y espero que realmente les ayude. Ya, a ver, saliendo, ¿no? Del tema otra vez. Estamos en la pregunta 4. Les decía que aquí nos dice dibujar el papel normal y el papel de Gumbel, algo que lo sabemos hacer. Y te dice aparte, quiero que me hagas las dos rectas analíticas, justo con el analítico, no, las dos rectas analíticas, indicar ambos en los ejes que corresponda. Y en base a la comparación de ambos papeles de probabilidad, ¿cuál es el que se adoptaría a comentar e interpretar? En pocas palabras nos está diciendo, digamos, el ploteo de los puntos, la recta analítica y el papel de probabilidades de esto para esta información. Entonces, si nosotros contamos ya con un papel de probabilidades, directamente ahí empezamos a plotear o empezamos a hacer la construcción, ¿no? Como les había mostrado acá. Ya, entonces, a ver, yo lo hice en Excel y eso también se los voy a pasar. ¿Y cuál es la idea? Igual que en lo que hicimos en la tarde. Tenemos el caudal. Ahí está el valor del caudal. 68629977 caudal metros en segundo. ¿Cuál era el paso? ¿Recuerdan? ¿Cuál era ese paso que trabajamos? Que se usa ese mismo paso acá en el ploteo. Ordenar de forma ascendente. También lo hacemos acá en el ploteo. Entonces ordenamos de forma ascendente, de menor a mayor. Y lo que nosotros podríamos hacer es agarrar todo esto y le damos en ordenar, ¿no? Entonces voy a darle ordenar de menor a mayor. Le voy a decir ampliar la selección, no, porque si no va a querer ordenar estas otras columnas más y no las quiero. Y ahí está. Tenemos esta misma porque simplemente la he ordenado, pero le voy a dar control Z para dejarles ahí como ejemplo. No. Ya, entonces estos son los valores ordenados. Posteriormente calculamos la probabilidad empírica, que es simplemente, bueno, aquí este está con el método de California y les había dicho que este no nos sirve porque el momento de que nosotros trabajamos las probabilidades empíricas no podemos hablar de un 100%. De ahí que trabajamos con la ley de Weibull, que se hace una corrección simplemente sumándolo en el denominador más uno. En resumen, la ley de Gumbel, una fórmula empírica que también les había mostrado en nuestras presentaciones o también la habíamos visto en nuestra clase de la tarde. Y si me dan un minutito más, que está acá, si me permiten, aquí está la ley de Weibull, ¿no?
es esta de acá. M número de orden, N número total de datos. Entonces ahí está la de Weibull. Calculamos para, una vez que ya lo tenemos ordenado simplemente con los datos. Entonces digo N para el primer valor dividido entre M, que son el número total de datos, y empezamos a calcular esta probabilidad empírica. Listo, así de simple, miren que estamos avanzando muy rápido. Luego necesitamos calcular, ¿cómo es esto? La probabilidad teórica, o también conocida acá, que lo trabajamos en términos de, no, la probabilidad teórica, realmente era así. La probabilidad teórica, que es ese f de x, que recuerden que ese f de x es simplemente, ya que tenemos acá esto, que simplemente es a ver, que es la probabilidad de no excedencia, chicos, nada más que eso, ¿no? Simplemente, bueno, siendo muy redundante, simplemente es eso, ¿no? Tenemos acá, siendo esta la ley normal, para cierto valorcito, en este caso, querer calcular esta distribución de no, esta probabilidad de no excedencia, simplemente es eso. Y esto lo podemos calcular, si les había comentado eso, recuerdo. Eso lo podemos calcular simplemente con esto, ¿no? Con esta ecuación. Bueno, esta es la log normal. Aquí está, la log normal. Con esta ecuación, o simplemente en Excel, para no estar usando esta integral, podemos usar la distribución normal n, no inversa. En este caso es n. Le damos el valor del valor bruto, el valor de la media, desviación estándar, y le damos verdadero para que nos calcule la probabilidad de no excedencia. Y de esa manera calculamos esa probabilidad de no excedencia. Lo mismo para los demás valores, le voy a dar para abajo y ahí está. Ya, entonces ya teniendo esto, teniendo esta información, ya puedo hacer el ploteo. ¿Cómo hacemos el ploteo? Entonces me voy a venir para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Me vengo acá y digo, bueno, este papel ya está, es un papel ya trabajado. Si lo trabajamos en AutoCAD, podemos tener un papel de esta naturaleza, algo como esto. Pero a nosotros nos va a servir este papel para hacer el ploteo. Entonces, primero, les había dicho que en el eje horizontal está el valor de las probabilidades, y en el eje vertical está el valor de la variable aleatoria continua, que en este caso es el caudal. Entonces noten que el valor va desde 4 hasta 10, y eso es lo que hay que poner acá en nuestro eje vertical. Y, por ejemplo, uno podría haber dicho, y no está mal eso, por haber dicho, a ver, si yo estoy, tendría que hacer mi barrido de 4 hasta 10, y eso tengo que posicionarlo acá en el, ¿dónde está? ¿Dónde está? Perdón. Aquí está. Lo tengo que posicionar acá en el eje vertical. Podríamos hacer esto y no está mal eso. Es más, acá tuve una observación por nuestro auxiliar Jesús. Podríamos decir aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí estaría. Pero comentaba que si hacemos esto no está mal, pero estaríamos aprovechando casi solamente el 60% de nuestro papel de probabilidades. Pero no, pues sería bueno no usar todo nuestro papel para dibujar más cómodamente. Entonces lo que yo hago y lo que yo, según yo, no está mal, podríamos trabajar realmente, por ejemplo, yo dije, a ver, ¿qué tal si le doy un paso de 0,7, 0,7, 1, 4, 2, 1, 2, 8, 3, 5, 4, 2, sumamos 0,7 más 0,7, me paso de 10, voy a 10.5, pero no hay problema, ahí está 10.5, no nos hacemos problema. Voy de 0,7 y termino en 10.5, y bueno, ya estoy aprovechando un poquito más de mi papel de probabilidades, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes pueden darse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o le dan un paso de, no de 1, y si no le dan de 0, 7. Como yo digo, para aprovechar un poquito más el papel, ¿no? Ya definido eso, ya pueden hacer de una manera muy sencilla el ploteado. Entonces, para hacer el ploteado necesitamos esta información de este Excel que ya está trabajado, ya les dije cómo hacer, y es algo muy análogo a lo que habíamos trabajado en la tarde. Y simplemente decimos, ¿no? Caudal, bueno, los ordenados con su probabilidad empírica, en este caso esta. Empecemos primero trazando nuestra recta analítica. O sea, eso no nos faltó un poquito comentar, ¿no? ¿Cómo hacemos esta recta analítica? A ver, dibujemos un poquito para refrescar un poco esto, y con esto cerramos. Aquí está. Les había comentado yo, no sé si acá tengo me parece mejor usar eso, o aquí está. Y aquí está el lápiz, perfecto, una belleza. Les había comentado yo, por ejemplo, imagínense que aquí ya está el papel.
Borremos que es este f de x y este z, y aquí ya está el valor de la probabilidad. No nos vamos a confundir. Tenemos acá nuestro papel. Uy. Tenemos acá en nuestro papel algo mejorcito, pues. Ahí está. Ya. Tenemos ahí nuestro papel. Y simplemente, si nosotros ponemos esta función de distribución en el papel, les había comentado que estamos linearizando de algún modo esta función, nos va a quedar como una recta. Pero este valor nosotros ya tenemos, este valor de las probabilidades acumuladas. Ya tenemos esta función de distribución. Si esto nosotros planteamos en el papel, ya tenemos la recta analítica. No tiene mucha ciencia. De esa forma ya tenemos esta recta analítica. Ya, entonces, simplemente hay que hacer nosotros eso. A ver, entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Si yo tengo este valor de f de x, que son las probabilidades de excedencia, de una excedencia, perdón, lo grafico con estos valores de caudales, ¿qué voy a tener? Voy a tener una recta. Eso es lo que tengo que tener. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a agarrar esto y no le voy a sacar, no quiero que sea en porcentaje. Bueno, no está mal, no lo configuré bien, me parece. Ya ni modo. Pero tenemos 1%, 11%, 20%, etcétera. Y simplemente estos valores los tengo acá, pero no los tengo en porcentaje. Eso simplemente. Entonces, no sé por qué no lo quiere poner en porcentaje. Ahí está, muy perfecto. Toditos lo vamos a, no quiero que sea en porcentaje. Ah, no, pero me conviene que esté en porcentaje. Porque miren que acá estoy olvidando eso en mi papel. ¿Dónde está el papel? El papel está en porcentaje, ¿no? Exacto, está en porcentaje el papel. El papel está en porcentaje. El papel está en 60, 70, 80, 3, 4%, 90%, está en porcentaje. Ya, entonces para el ploteo simplemente tenemos valores de X, tenemos valores de Y, y podemos hacer, graficar esta recta analítica. Entonces, por ejemplo, yo digo para 4.4 metros cúbicos segundo, porque este es caudal solamente ordenado, para 4.4 metros cúbicos segundo yo vengo acá. Digo 0,7, 1,4, 2, 2,8, 3, 5, 4, 4.2 y justamente acá, casi se me... Bueno, acá no. Acá justamente está 4.4 metros cúbicos segundo. Entonces yo empiezo a rayar ahí de forma horizontal, si ustedes quieren. Bueno, no me está permitiendo, pero rayo ahí de forma horizontal. Y necesito saber esta ahora en X, si ustedes lo quieren ver, en el eje horizontal. Para este caudal de 4.4 corresponde una probabilidad del 1%. Entonces miren que ahí simplemente hice eso, ¿no? Agarré justamente acá 4.4 metros cúbicos segundo y ahí está 1%. Y a ver, si alguien dice, no te la creo, nos venimos acá y ahí está 1%. Y ya tenemos un punto de nuestra recta analítica. Entonces ahora podríamos decir, por ejemplo, para un caudal de 5.7, entonces 5.7 está casi por acá, ¿no? 5.6, miren, 5.7. Su probabilidad es del 9%, entonces yo lo que puedo hacer es decir, no sé, 5.6, 5.7 está un poquito acá. Y 7% está por acá más o menos. No, era, ¿cuánto era? 9%, güey, perdón. Era, no, perdón, para 5.7 es 11%, entonces, otra vez, 5.7 está por acá, y el 11%, si aquí está 10%, 11% está acá, y miren que justamente ahí tenemos otro punto definido. Y así vamos graficando la recta analítica, que todos los puntitos tendrían que coincidir, o claro, tendrían que tener una tendencia y tendrían que estar sobre una recta realmente, porque es lo que habíamos trabajado en teoría y acá tiene que cumplir. De esa manera ustedes podrían trabajar su recta analítica. Van a tener muchos puntitos, van a tener acá 1, 2, y toditos tienen que estar sobre una recta. O si tienen uno fuera, tendría que ser muy mínimo, ¿no? Y además va a estar eso en función a su precisión, porque en realidad, en teoría, todos tendrían que estar sobre una recta. Y así tendrían que poner punto por punto y no parece difícil, pero estar sacando acá las rectas horizontales en horizontal, en vertical, toma su tiempito, ¿no? Pero podemos manejar la teoría de una teoría de una recta, que simplemente si nosotros tenemos
ponemos este punto inicial, que en este momento lo hemos hecho con ustedes, y hacemos para el punto final, que es para un caudal de 10. Ay, a ver, veamos, déjenme ver si más. Para el último punto, para un caudal de 10.2 metros cúbicos segundo, tiene una probabilidad del 99%, podríamos trabajar para eso directamente. Entonces decimos, sacamos este punto, sacamos este otro punto y ya está. ¿Para qué sacar los demás si sabemos que va a estar sobre la recta? Con esos dos puntos ya podemos definir nuestra recta analítica. Y con eso ya tendríamos como primer paso el de graficar la recta analítica. Ahora, para terminar, ¿cómo trabajamos o cómo hacemos el ploteo de esta probabilidad empírica? Sí, exacto, esta probabilidad empírica. Estos otros puntitos, pues con la misma idea, con la misma. Simplemente estos puntitos corresponden ya a la probabilidad empírica que corresponde a la ley de Weibull. Entonces, a ver, veamos si más. Simplemente la idea es la misma. Por ejemplo, para un caudal de igual, 4.2 metros cúbicos segundo, ahora lo vamos a hacer con uno de color amarillo, para 4.2 metros cúbicos segundo, que tendría que superponerse, ¿no? ¿Verdad? Tenemos una probabilidad empírica que obviamente es diferente, y bueno, ahí está el primer puntito. Luego, para otro caudal, tenemos ahí otra probabilidad, y bueno, esto de la probabilidad empírica no tiene por qué tener una tendencia lineal y caer todo sobre una recta o sobre esta recta analítica de la ley normal. O sea, no tiene por qué confundirse. De ahí que tenemos esta variación, pero obviamente, recordemos esos puntos a considerar, tienen que ir de forma ascendente y demás, pero ahí está, ¿no? De esa forma también podemos plotear las probabilidades de Weibull, ¿no? Las empíricas. Entonces, a ver, hagamos un ejemplito. Acá dice, por ejemplo, para un caudal de 4, la probabilidad empírica de Weibull era de 0.04334, que si lo ponemos en porcentaje es del 4%. Entonces, eso acá me parece que está... Ah, no, está bien, ¿no? 4%. Entonces, acá está eso, ¿no? Miren que, como les había dicho, para 4.2, o no, para un caudal un poco más arribita, que creo que está. Bueno, ahí está, ¿no? Para Weibull, creo que 4.2 tendría que estar acá. Creo que ahí cometí un error ahora que me estoy dando cuenta. Pero bueno, yo sé que me están entendiendo, ¿no? 4% bajo, y ahí está el primer punto ploteado para mi probabilidad empírica. Así para las demás. Tan, 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 y ya está. Entonces, a ver, esto ya queda como tarea para ustedes. Así empezamos a dibujar el papel de... ploteamos la recta analítica y las probabilidades empíricas, perdón, lo que es para la ley normal, y también de esa misma forma para la ley de Gumbel. Y listo, una vez que ya lo tenemos ploteado, la pregunta, por ejemplo, esta pregunta nos decía, en base a la comparación entre ambos papeles, ¿cuál ley adoptaría, comentar e interpretar? Entonces, igual que en esta solución que habíamos visto, una vez que nosotros hacemos la comparación, podemos usar esta misma idea y decir, por ejemplo, acá en todo caso, si nosotros tenemos esto y esto, según ustedes, ¿cuál creen que se ajusta más? ¿Cuál creen que es? Exacto. En este caso se ajustaría la normal, ¿verdad? Me parece. Ustedes saben qué comentarían. Esta es de la normal y esta es la de Gumbel. ¿Cuál se ajusta más para ustedes? Creo que el de la normal se ajusta más, ¿no? A la recta analítica, viendo los puntitos ploteados. Sí, Auxi. Listo. Entonces, ya saben, construir un papel de probabilidades, y no lo sabemos hacer mecánicamente, sabemos por qué, por cada paso. Hemos hecho 3 métodos, es lo que está muy propio. Hemos hecho 3 métodos, y más sobre estos métodos teóricos que a veces es un poquito encontrar hasta en la web, pero realmente espero que les sirvan, ¿no? Estos métodos teóricos que hemos hecho, estos de acá. Y no sé si tienen alguna pregunta. Ah, ya, a ver. Por ejemplo, nos decía un amigo Miguel, creo que eso está en acá, déjenme verlo. Ya con eso cerramos, pero sí, ya con eso terminemos. Bueno, casi me tomó 10 minutos, la verdad, que creo defender esto de la recta analítica. Y déjenme mostrarles, a ver, justamente esto. No sé si mientras voy buscando algo que quiero mostrarles, tienen tal vez alguna pregunta.